Damos la bienvenida de parte del Padre Alberto y de la comunidad y el Ministerio de Consagración Total a Jesús por María. Felicito a cada uno de ustedes por el compromiso que se plantearon desde el día número 1 hasta el final. No fue fácil este proceso, vinieron de todo tipo de pruebas, contradicciones, pero demostraron cada uno de ustedes que su confianza en Dios y Mamita María fue y sigue siendo lo que nos sostuvo, que es esa fortaleza y esa fe grande. Hoy, 25 de marzo del 2021, celebramos la solemnidad de la Asunción. El ángel anunció a María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. María dijo: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Padre bueno, tu Espíritu Santo santificó a la Virgen María desde el primer momento de su existencia. Ella recibió tu palabra llena de fe y se hizo madre de nuestro Salvador. Hoy estamos reunidos aquí para honrarla y junto a ella renovar nuestro compromiso bautismal. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que, como María, recibamos tu palabra llenos de fe y podamos responder a ella en nuestras vidas por Cristo, así como ella lo hizo, dio el sí. Rezamos por nuestros enfermos de la comunidad: Guadalupe Estrada, Gloria Romero, Virginia Martínez, Ana María Gordillo, Frank Leal, Brian Escalante, Rick Flores, Christine Reyes, Danely Ramos, Ozzy Ruiz, Caleb y Mary, Juana Guzmán, Patricia Hernández, Carmen González, Frank Muñoz, Martina Salazar, Olga Consuelo Galowa, Johnny Reyes, Baltasar Ramírez, Alex Castillo, Tommy Williams, Elizabeth García, Mario Salinas, María de Salinas, Rosario de Salinas, Leonard Casillas Jr., Alisa Hilburn, Mimi Villarreal Campbell, Ellen García, Jesús Zúñiga Mendoza, Juanita Márquez, Susi Carrasco, Sara Plata, Miss Mancha, Blanca Hernández, Vicente A. Granato, Blanca Estela Hernández, Estela Arriaga, Antonio Ortiz, Gloria González, Dani López, Virginia y Tony Espinosa, Norcy Holmes, Roy Rivera, Eleuterio M. García, Alma Herrera, Silvia Oliveras, Sharon Scott, Marcela Ordaz Olivares, Luan Portales, Davis Mercedes Medellín, Mike Hernández, Angelina Lejía, Marlene Gallowardy y Willy Wizard. Por favor, nos ponemos de pie para recibir al Padre Albert, que procede.
Alabando al Señor, como sabemos, cuando suben las alabanzas, Dios siempre manda bendiciones, ¿verdad? Muy bien, que vamos a seguir adelante cantando para tu Dios, bailando para tu Dios, porque Él aquí está presente, está vivo, ¿verdad? Entonces, junto con nosotros, que cantamos, como sabemos, el encuentro con Dios no se puede cancelar a pesar de la pandemia, pero nosotros seguimos adelante alabándole a Dios vivo, más poderoso. ¿Qué dice amén? Amén. Vamos a seguir adelante. Dale gas. Yo vine, alabar a Dios, alabar a Dios. Yo vine a 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 alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo vine. Las mujeres aquí han venido. Las mujeres aquí han venido. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine. Los hombres aquí han venido. Los hombres aquí han venido. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine. Los niños aquí han venido. Los niños aquí han venido. Aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. ¿Quién vive? No se oyen. A su nombre, a su pueblo y a nosotros, bendecidos. ¿Quién dice amén? Vamos a seguir adelante, una alabanza más para seguir, ¿verdad? Como sabemos, cuando las alabanzas suben y Dios manda
bendiciones, ¿verdad? En este momento de la pandemia es cuando nosotros necesitamos más, ¿verdad? Bendiciones y también estamos más agradecidos con Dios, porque a pesar de la pandemia, yo sé que hay muchas cosas buenas también que pasaron también, ¿verdad? Como siempre digo yo, los años que Dios nos regala siempre vienen con bendiciones y también con desafíos también. Entonces, ¿verdad? La pandemia es un desafío, pero fuera de la pandemia hemos recibido muchas otras bendiciones y por eso somos bien agradecidos y estamos aquí para consagrarnos a Jesús, ¿verdad? Por la Virgen María. Entonces, una alabanza más, ¿verdad? Para seguir adelante, ¿verdad? Alaban a su Dios, cantan para su Dios. ¿Quién dice amén? Yeah. Dios es bueno todo el tiempo. Y sabemos que la bondad es la naturaleza de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces, les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí presentes, los que van a consagrar aquí y también los que están consagrando hoy, pero lejos de aquí, puede ser Carolina del Norte o otra parte. México, ¿verdad? Muy bien. ¿Verdad? México, Carolina del Norte, aquí, ¿verdad?
Texas. Entonces, estamos unidos todos, ¿verdad? Bajo un solo Dios. Porque lo que van a hacer hoy es algo hermoso, algo grande que va a cambiar la vida de ustedes y también la vida de los que están alrededor de ustedes. Como pueden ver que ustedes fueron preparados. Eso viendo, hay mujeres, hay también hombres también que se van a consagrar, que es algo hermoso, ¿verdad? Entonces, para mí ese retiro que hicieron, esa preparación, la consagración, es una de las cosas más hermosas que puede suceder en la vida de uno. ¿Verdad? Es una espiritualidad, y cuando uno entiende bien eso, entonces se da cuenta de la grandeza de esta espiritualidad. ¿Verdad? Hay muchos beneficios al consagrarte. ¿Ya? Muchos beneficios. Ustedes sigan adelante, poco a poquito van a estar descubriendo esos beneficios. Les quiero dar la bienvenida a ustedes y también a los que nos están viendo por medio de la YouTube o Facebook, que sepan también que estamos rezando por ustedes. Esa misa es para ustedes, los que se van a consagrar hoy y también por los que nos están viendo por medio de YouTube y Facebook. Ojalá que, ¿verdad?, ustedes deben tomar la decisión de consagrarse a Jesús, ¿verdad?, por María. Hoy estamos celebrando una fiesta muy importante, la Anunciación, 25 de marzo. ¿Cuándo nació Jesús? 25 de diciembre. Entonces, el 25 de marzo, entonces para llegar al 25 de diciembre, 9 meses, es más o menos, ¿verdad?, tiempo para que nazca, ¿verdad?, una criatura. Entonces también Jesús también duró 9 meses en el vientre de su madre. No era fácil para María decir sí al ángel. Imagínate si el ángel viene con uno de ustedes diciendo que tú te vas a, digamos que tú estás comprometida con alguien a punto de casarse. Pues tenemos que saber cómo se celebraba el matrimonio en aquel tiempo de Jesús. En aquel tiempo los matrimonios se celebraban en 3 etapas. La primera etapa que era, el novio los novios no se conocían. Eran como las niñas chiquitas, ¿verdad? Niñas chiquitas así, como la edad, como, ¿verdad?, de Valentina o más chiquitas así, las niñas chiquitas así. Ya estamos casados. Entonces yo tengo un niño, tú tienes una niña, entonces nos ponemos de acuerdo que nuestros niños se van a casar. Y legalmente la ley reconocía que esos niños dos son casados, aún que ellos no sabían. ¿Por qué los hacían los judíos? Los judíos lo hacían para proteger a los hijos de ellos contra los soldados romanos, para que los soldados romanos no tomaran ventaja de sus hijas. ¿Verdad? Porque recuerdan que el Imperio Romano había puesto sitio allí en el pueblo de los judíos. Son ellos que mandaban allí. Entonces, para proteger a sus hijos contra los soldados, entonces los casaban. Porque había una ley allí, cuando un hombre tomaba ventaja de una mujer que no estaba casada, pues está bien. Pero cuando la mujer estaba casada, entonces era un problema bien grande. Entonces, por eso los judíos casaban a sus hijos bien chiquititos, bebitos, casados ya. Entonces, es la primera etapa del matrimonio a los judíos. La segunda etapa era como tiene que conocerse, ¿verdad?
van a tratar de vivir juntos, pero como hermanos. Si se llevan bien, entonces pasan a la segunda etapa, la tercera etapa, la celebración del matrimonio. Entonces la Virgen con el José son la segunda etapa, así. ¿Cuál era el castigo de una mujer que salía embarazada sin casarse? ¿Cuál era el castigo? Con piedras, se mataban a piedras. ¿Verdad? Imagínense ustedes que hay un ángel que viene a decir que, tú vas a salir embarazada sin conocer un hombre. En aquel tiempo, hasta ahorita, es la única vez que se hizo en toda la historia de la humanidad. La única vez con Jesús. ¿Verdad? Entonces imagínate un hombre que venga, que un ángel que llama Gabriel viene diciéndote que, señora, ¿sabes qué? Tú vas a salir embarazada, pero sin conocer a alguien. No sé cómo van a contestar ustedes a ese ángel. ¿Ya? Llévate tu cuento con alguien más. Lo viera y me digo, no, yo no quiero eso, no, me van a matar, me van a hacer eso. Pero la Virgen tenía mucha confianza en Dios. Era una mujer de mucha fe. Ella sabía bien que si el Señor quiere que haga eso, que se haga según la voluntad de Dios. Que se hagan las cosas como Dios quiera, no como yo quiero. Porque María ya tenía planes para casarse. ¿Verdad? También José, un hombre bueno, está bien. Un hombre bueno, está bien. Porque José también hubiera decidido que, te voy a echar a la ley. La iban a matar a piedras. Pero era un hombre bueno, dijo que no quiero que lo matan, le voy a despedir pero en secreto. ¿Verdad? Por eso los hombres deben de tener la virtud de San José, que era un hombre bueno, un hombre que tenía lo que se llama discernimiento. ¿Verdad? Imagina si José era un borracho, por ejemplo. ¿Verdad? Va a tomar ahí una cantina con sus amigos y luego dice a sus amigos, mira lo que me hizo María, ¿verdad? Nosotros estamos comprometidos, pero mira, me salió con esa cosa de un ángel que le habló, todo eso. Imagina si, por ejemplo, había dicho que María hizo algo mal y luego en la noche, el ángel viene en la noche, le dice que no tenga miedo de tomar a María con su mujer, el hijo que tiene es mi hijo. El Hijo de Dios. ¿Acaso ese José hubiera dicho a sus amigos, mis amigos, vengan otra vez, les voy a decir la verdad, que ese hijo se me había olvidado, es mi hijo? Pues es muy importante para los hombres tener don de discernimiento. Quiere decir que tienen que discernir, usando el sentido común, el discernimiento, ser una persona prudente, se llama la prudencia. ¿Verdad? Para no meterte en problemas, para no sufrir mucho en la vida. Porque una persona prudente sufre menos. Cuando una persona es prudente, entonces sufre mucho, pero comete errores, entonces termina mal. Puede ser que tiene Dios de discernimiento, pedir a Dios que te ilumine la mente, para que no tenga la mente nublada. Así. ¿Verdad? Para que si no se te nubla la mente, diga que Dios te ilumine para tomar buena decisión. Todos mis hermanos, todos aquí, escogidos por Dios. Ustedes no están aquí por casualidad, fueron escogidos por Dios. Antes de llegar aquí, ya estaba aquí Dios esperándolos a ustedes, a cada uno. Pero por ejemplo, cuando uno va a la tienda para comprar aguacates, uno no agarra la primera aguacate que encuentra, ¿qué hacen? Tienen que escoger. Y hay unos que andan mayugando los abogados, los aguacates, los van a mayugando. No, busca lo mejor. Así también con Dios también que escogió a ustedes. Entre millones de mujeres que están allí, escogió a ustedes. Son privilegiados.
por ser consagrada a Jesús, por medio de su madre, la Virgen. ¿Verdad? Como Jesús vino a nosotros por medio de ¿quién? De María. También por medio de ella también podemos consagrarnos a su Hijo por medio de la Virgen María, ¿verdad? Entonces es algo hermoso. Entonces, mis hermanos, vamos a pedirle perdón a Dios. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, pero nos lleva a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al encarnarse en el seno de la Virgen María, participara en toda nuestra condición humana, concede a quienes se lo reconocemos como Dios y hombre verdadero, participar por medio de la gracia de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor, escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Todos. Sacrificios, Señor, tú no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Todos. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. No callé tu justicia, antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio, tu amor y tu lealtad, no los he ocultado a la gran asamblea.
Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. ¿En la segunda? ¿No? Okay. Creo que trae dos. La primera, pero ya leí la primera acá. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, ¿por qué a mí se refiere la Eucaristía? Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, diciendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. El Señor esté con usted. Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba, le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír esas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios, vas a concebir y a dar a luz a un hijo, le pondrá por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo de Dios. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y el reinado, y él va a reinar sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo
descenderá sobre ti y el poder de Dios te va a cubrir con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado el Hijo de Dios. Allí tienes a tu prima Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Muy bien, ya se puede sentar, mis hermanas, hermanos. Ok, vamos a reflexionar un poquito acerca de este evangelio de hoy, de la fiesta de hoy. Estamos celebrando la Anunciación, cuando Dios mandó al ángel para decir a María que ya va a salir embarazada, ¿verdad? Sin conocer a nadie. Cuando llegó el ángel, ¿qué dijo a María? Alégrate, ¿qué más? ¿Llena de qué? ¿Quién dijo esas palabras? El ángel. Llena eres de gracia. La gracia vino con quién? ¿Con quién vino la gracia? La gracia vino con Jesús. Muy bien. Fuimos salvados por Jesús. Por como dice San Pablo, que fuimos salvados por la gracia. La gracia vino con Jesús, fuimos salvados por la gracia. La salvación vino por la gracia por medio de por Jesús. Por Jesús es que Él trajo la gracia para salvarnos. ¿Verdad? Dice San Pablo que fuimos salvados por la gracia. Imagínate en el tiempo de María, antes de llegar de Jesús, no había gracia en ese mundo. No había gracia en ese mundo. ¿Verdad? No había gracia. Pero ya la Virgen ya estaba llena de gracia. Porque la gracia vino con Jesús, pero antes de la llegada de Jesús, ya la Virgen ya estaba llena de gracia. Entonces, ¿dónde viene esa gracia? Es la misma gracia de Jesús. Quiere decir que la Virgen fue salvada antes de la llegada física de Jesús, porque Jesús siempre ha existido, es Dios, siempre ha existido. Entonces, María fue salvada por Jesús antes de su llegada para poder preparar a María a recibir a Jesús en su vientre. ¿Verdad? Porque sabemos que se llama el pecado original, ¿verdad? ¿No? Es cuando nacemos cuando uno niño nace pecador, ¿sí o no? Pues esto se llama pecado original. ¿Verdad? Entonces María ya fue preparada, llena de gracia. Entonces la gracia de Jesús también le liberó de ese pecado original. Por eso estamos hablando de la Inmaculada Concepción de María, porque María fue preparada desde la concepción. Cuando fue concebida, la Virgen ya fue preparada para ser madre de Jesús. Entonces, ya se va llena de gracia ya desde entonces. Por eso decimos que la Inmaculada, ¿verdad?, nace sin pecado original, porque a su nacimiento ya había recibido la gracia que Jesús trajo para salvarnos a nosotros. Entonces, ella tuvo una salvación anticipada. Por eso mucha gente que sale de la Iglesia Católica no puede entender, porque si usted entiende eso, va a dar a María su lugar.
Yo no entiendo, por ejemplo, los hermanos separados que andan hablando mal de la Virgen. Pues yo era uno de ellos antes, ¿verdad? Antes yo era uno de ellos. Mi trabajo antes era sacar a la gente de la Iglesia Católica para llevarlos con los hermanos separados. Pero hoy los saco de ahí para que vengan acá. Aquí, siéntete, aquí es su lugar. Allá no. ¿Verdad? Entonces, una gente tiene, ¿verdad? Yo he cargado muchos hermanos separados usando la Biblia, porque no tiene una habla de la Virgen, que la Virgen nació sin pecado original. Ahí está la Biblia, llena de gracia. Es el ángel que está diciendo que llena de gracia. Fuimos salvados por la gracia y la María estaba llena de gracia antes de la llegada a la venida de Jesús. Quiere decir, era una salvación anticipada. Recuerda que María fue escogida como madre de Jesús, madre del Salvador, desde el pecado de Adán y Eva, cuando Dios dijo a la serpiente, una mujer te va a ¿qué? Te va a poner una enemistad entre tú y la mujer. Una mujer te va a aplastar la cabeza. Esa mujer es la Virgen. La promesa que se dice ya en la Génesis, si se lee el libro de Génesis, ya se habla de la Virgen ya en la Génesis. El libro del Apocalipsis, Apocalipsis, van a ver que te habla de la Virgen, una mujer vestida del sol, con es ella. Llena eres de gracia. ¿Ya? Bendita es entre las mujeres. La palabra de la Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo a la María, tú bendita eres entre las mujeres. También dijo ahí, de hoy en adelante, todas las generaciones te van a decir que dichosa. Es una Biblia. Todas las generaciones van a decir a María dichosa. Es una palabra de Isabel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se dicen esas palabras. ¿Ya? Entonces, los que no quieren reconocer, quieren dar su lugar, entonces no están actuando como dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Cuando uno entiende bien la palabra de Dios, da a la Virgen en su lugar. Ahí está. Entonces podemos ver la humildad de Jesús, ¿verdad? Aceptar, porque Jesús, para venir a ese mundo, como ser humano, usted no sabe la magnitud de la humildad de Jesús. Siendo Dios y bajarse al nivel de los humanos. Eso, pues voy a comparar eso con, por ejemplo, tú eres un ser humano hoy, entonces a usted le gustan mucho los, ¿cómo se llama? Como avispas. Quiere tanto las avispas. Y tú decidas que, como yo quiero mucho las avispas, yo me voy a bajar al nivel de ellos, me voy a hacer como ellos para salvar a los avispas. ¿Quién de ustedes va a aceptar eso? Quiero ser un ser humano y bajar al nivel de una hormiga, una rata, un tacuache. Nadie, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo. Siendo Dios, bajó al nivel de nosotros. Es la magnitud, la grandeza de Jesús. Aceptar llamar a una mujer, ser humana, mamá. Porque recuerda que Jesús nació, el nacimiento de Jesús fue un nacimiento milagroso, ¿verdad? La concepción de Jesús era una concepción milagrosa por el poder del Espíritu Santo. Quiere decir todo lo que tiene en su cuerpo era de la carne de su mamá, la sangre que corre ahí en sus venas de su mamá.
La cargó 9 meses, sabía como bebito, la cargó, le cambió pañales. ¿Verdad? Entonces es una mujer grande aquí en este mundo. Siempre la Virgen, Jesús está listo para hacer lo que hacía, lo que su mamá quiere. Recuerda la boda de Caná, cuando tenía que, ya no tenemos vino. Vinieron la Virgen fue a decir a su hijo, mi hijo, mira, ya no tiene vino porque tenía una fiesta aquí en Caná, había fiesta grande, una fiesta de la boda, y luego vinieron también unos golondrines a la fiesta, entonces ya no cabía la comida, no cabía había suficiente bebida, y ya no tenía bebida, entonces María fue a decirle a Jesús, mira, mi hijo ya no tiene algo de, ya no hay vino, ya no hay bebida. ¿Qué dijo Jesús? Todavía no ha llegado mi tiempo, muy bien. Tú y yo, ¿y qué? Ya no ha llegado mi tiempo. Pero ¿qué dijo María a los discípulos? Usted se haga lo que diga él. Sabía que lo va a hacer. Usted haga lo que les diga. Y aún que todavía no había llegado su tiempo, hizo el milagro por su mamá. Mira la grandeza de esa mujer. ¿Verdad? La grandeza de esa mujer. Por eso la intercesión de María es muy importante, que interceda por nosotros. Su intercesión de una madre. María es una mujer que tenía muchas virtudes. Él no echaba la culpa de sus problemas a José, diciendo que José, tú, ¿por qué no buscas un buen trabajo? ¿Por qué no eso? ¿Por qué andas así? ¿Por qué eso? ¿Verdad? Porque imagínate cuando tenía que nacer en una cueva. Yo sé que Jesús, María, por lo menos quería que su niño naciera por lo menos en una casa, no una cueva. Porque se tiene que saber, cuando se habla del lugar que nació Jesús, ¿verdad? No es como establo que vemos aquí, no, es una cueva. Porque en aquel tiempo los animales de tiempo de frío lo metían en una cueva. Entonces en ese lugar estaba sucio, bien pestoso. ¿Y dónde fue acostado Jesús? ¿Dónde lo acostaron? ¿En dónde qué? Pesebre. ¿Qué es un pesebre? Ándale. Es una caja así, una caja donde ponen la comida de los animales. Te quiere decir, va llena de babas de animales y de orina de animales, cosas así. Ahí estaba. Porque María quería por lo menos, yo quiero que mi hijo naciera, vamos a buscar un lugar, pero José, bien pobrecito, no. Y no había lugar para ellos. Pero María agarró lo que Dios tenía para ellos. Y hizo lo mejor. Ahí se celebró la primera Navidad. ¿Verdad? Imagina que si era uno de nosotros que quiere nacer su hijo en un lugar así, que no tiene dinero para rentar un cuarto. ¿No? Yo hubiera un pleitazo entre ¿verdad? No, pero no. La Virgen agarró lo que Dios tenía para ellos, porque Dios dijo, María, no tengo nada, lo único que tengo para ustedes, pesebre. Agarró lo que Dios tenía para ellos e hicieron lo mejor. No estoy diciendo resignarse, que no hace nada para superar, no estoy diciendo eso, no. Ya, bueno, uno tiene que superar en la vida, está bien, pero hay cuando tú haces un esfuerzo, tú haces todo, tú pones tu parte como humano y luego Dios te da lo que no te da lo que tú quieres, pero Él te da lo que te quiere dar. Hay que aceptarlo, hacer lo mejor de eso. Es lo que hizo la Virgen.
Él tenía una de esas virtudes. No echaba la culpa de sus sufrimientos a José, o José tampoco no le decía a María, María, ¿por qué tú dijiste sí al ángel? ¿Por qué le dijiste sí? Míranos dónde nos encontramos. Y cuando tenía que huir a Egipto porque querían matar a su hijo, no era fácil. Tenía que huir por caminos desconocidos por el gobierno porque Herodes no quería que se le saliera ni un hijo, se le escapara ni un hijo, ni un niño. Entonces tenía que salir de noche. ¿Y a dónde van a llegar? A Egipto, de ahí para África, en Egipto. Ahí llegaron allí, no sabían el idioma de la gente, allí. Y José también, qué trabajo, ¿verdad? Cuando uno sabe el idioma, cuando uno conoce a la gente, qué trabajo puede tener ahí. No era fácil para la familia, Sagrada Familia, ¿verdad? Pero ellos, lo que hacían todo para que el niño de Jesús no nota que ellos estaban sufriendo o las carencias, que no se nota, para no mortificar más al niño Jesús. Entonces, ellos hacían todo para que no se nota, ¿verdad?, que tiene problemas, que hay carencia, que hay eso, que no se nota para no mortificar al niño. ¿Verdad? Lo que se llama una sonrisa heroica. Cuando hablo de sonrisa heroica, no es una sonrisa fingida que le da la suegra, no, ¿verdad? La sonrisa heroica es como, por ejemplo, un día yo, cuando estaba en Corpus Christi, fui a visitar una familia, una señora que tiene un niño chiquito de 7 años. El niño tenía un defecto en el corazón. Operaron al niño, entonces el niño falleció durante la operación. Entonces, cuando alguien fallece así, los doctores ya no saben cómo hablar con la familia. Yo era capellán ahí, entonces los doctores me hablaron a mí, me dijeron que me iba a hablar con la familia, con la señora que estaba ahí esperando a su hijo, ¿verdad?, en la sala de espera. Tenía que hablar con ella. Entonces yo tenía que hablar y la acompañé para ver a su hijo que estaba ya muerto. No era fácil acompañar a esa señora. Pero cuando llegó ahí, yo estaba observando a la mujer, pero cuando llegó ahí, el niño todavía no había fallecido. Le decían que ya le falta va a durar unas horas y va a fallecer, porque la operación no podía hacer nada más, va a fallecer. Quiere saber que unas horas para fallecer, es bueno que ella vaya antes de fallecer a su hijo para despedirse de él. Cuando entró la mujer ahí, lo que me sorprendió a mí, la mujer, yo pensaba que iba a estar llorando porque se va a morir su hijo, su criatura, pero no. Cuando entró ella, empezó a sonreír a su hijo. ¿Por qué hizo eso a ella? ¿Por qué? ¿Ah? Para el hijo no se da cuenta de lo que está pasando en su corazón. Para que el niño tenga la tranquilidad, que sepa que yo estoy bien. Porque el hijo se comienza viendo con qué cara viene la mamá. ¿Ya? Pero para no mortificar al niño, se va sonriendo para decir a mi hijo, ya tiene suficiente, con lo que está pasando suficiente para que yo ando poniendo algo más encima de lo que ya está pasando. Para mí, no tenga cuidado, yo estoy bien. No quiero mortificar al niño. Es lo que yo estoy llamando sonrisa heroica. A veces en medio de problemas, ¿verdad? Voy a tener esa sonrisa heroica, ¿verdad? Como decimos nosotros, al mal tiempo, buena cara. ¿Ya? Para no mortificar nada. Entonces no voy a hablar más porque yo podía hablar de la Virgen. Cuando yo hablo de la Virgen, podía hablar hasta mañana, hasta la medianoche. No.
Entonces voy a parar aquí. Yo voy a hablar para que sepan la grandeza de esa mujer. ¿Verdad? Y yo cada domingo a las 5 p.m. voy a estar dando unas pláticas. Usted se puede conectar por YouTube a las 5 p.m. Voy a dar unas pláticas. Y ustedes van a apuntar los temas que quiera que yo desarrolle. Yo voy a desarrollar esos temas para ustedes. Y si se pone también a ir ahí, levanta todas las preguntas de los hermanos separados, me lo traigan a mí, les voy a contestar también. ¿Verdad? Porque todo lo que nosotros, la Iglesia Católica, todo lo que hacemos aquí está en la Biblia. Purgatorio, todas esas cosas, todo ahí está. ¿Verdad? Muy bien. Es bueno que conozca su iglesia. Porque si uno no conoce su iglesia, entonces fácilmente cualquier persona te puede sacar de ahí. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a pasar a la consagración. Entonces, maestro, pasamos a la consagración. Ok, muy bien. Vamos a empezar con el llamamiento de los candidatos. Entonces, ok, muy bien. Entonces, mis hermanos, Rosario. Muy bien, entonces mis hermanos, ustedes fueron a María, ¿verdad? A consagrarse a Jesús por la Virgen, ¿verdad? Yo sé que fueron bien preparados, una buena preparación, entonces están listos para consagrarse en este momento, mis hermanos y hermanas, ¿verdad? Entonces voy a hacer unas preguntas a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, ¿qué desean en este día? ¿Están dispuestos a comprometerse a ser imitadores de Jesucristo y María después de esta consagración? ¿Saben a qué se comprometen con esta consagración? Prometen adquirir las virtudes que deben caracterizar a una persona mariana: espíritu de colaboración, sensibilidad ante los pobres,
transparencia, buscar siempre la voluntad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, considerando sus deseos buenos, sus deseos y buenas disposiciones, les invito en la presencia de esta comunidad cristiana aquí reunida a hacer su consagración total a Jesús por María. Los que van a hacer la consagración recitan juntos la oración, por favor. ¿Las velas encendidas? Entonces vamos a encender las velas de ustedes. Vamos a bendecir, vamos a hacer las velitas. Como sabemos, las velitas son el símbolo de Jesús, la luz del mundo. Entonces, ustedes también son luz del mundo. Y también, donde quiera que vayan, deben de encauzar a los demás el deseo de consagrarse, ¿verdad?, a Jesús por María, ¿verdad? Se van a dejar que Jesús ilumine sus mentes, ¿verdad?, para que puedan discernir bien, ¿verdad?, puedan hacer cosas como Dios quiere. Porque si una persona no tiene la mente iluminada por Dios, entonces se va a tener una mente nublada, ¿verdad? Porque el enemigo le gusta nublar la mente de la gente, ¿verdad? Entonces, para que tenga una mente iluminada por Dios, entonces es bueno, ¿verdad?, consagrarse a Jesús, ¿verdad?, por María. Muy bien. Entonces ustedes van a recitar con esta oración después de prender vamos a prender las velas primero. Muy bien. Muy bien. Ok, sí. Entonces van a recitar, ¿verdad?, por favor, esa oración de consagración. Juntos, ¿verdad? Está bien. Muy bien, entonces en este momento, hermanos, se va a hacer preguntas. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra.
El Señor esté con ustedes. Vamos a bendecir las medallas, nuestras medallas. Ya tiene sus medallas ahí. Ok, muy bien, vamos a bendecir sus medallas. Aún que no voy a usar agua, pero con la bendición, con la mano, así, ¿verdad? Es igual, no vale, ¿verdad? Oh Dios, autor y consumidor de la santidad, que llamas a los renacidos del agua del Espíritu Santo a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Mira benignamente a tus siervos que se preparan para recibir con devoción esta medalla en honor de la bienaventuranza Virgen María Inmaculada, para que produzcan la imagen de Cristo, tu Hijo, y terminado felizmente el curso de esta vida, merezcan entrar en el gozo de tu casa con la ayuda de la Virgen Madre de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, que Dios Todopoderoso, eterno Señor, bendiga esas medallas, Señor. Para los que lo van a usar con devoción, reciba la gracia que necesitan, para que les ayude, Señor, a tener una mente iluminada, para que hagan las cosas como tú quieres. Que Dios Todopoderoso, eterno, bendiga esas medallas, bendiga también esas velitas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces le puede poner sus medallas, ponga sus medallas así, ¿verdad? Símbolo de su compromiso, ¿verdad? Que ustedes son, ¿verdad? Consagrados a Jesús por la Virgen. Y la tarea de cada persona, porque tenemos lo que cuando uno quiere a alguien, queremos nosotros queremos agradar a las personas que queremos, ¿verdad? Entonces, para agradar a Jesús, primeramente tienes que llenar tu vida de virtudes, ¿verdad? Y también tienes que darle a Jesús lo que a Él le gusta. A Jesús le gustan las almas, ¿verdad? Entonces, cada persona aquí presente, cada consagrada o cada consagrado, su tarea es traer a alguien. Yo voy a pedir ahorita, traiga a 6 personas más. Que cada persona traiga a 6 personas. Entonces, ustedes de hoy en adelante son pescadores de hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, la tarea de usted para traer, que para ver los demás experimentan lo que experimentaron hoy ustedes. Ustedes de hoy en adelante, la Virgen va a estar siempre intercediendo por ustedes. ¿Verdad? ¿Quién dice amén? Y ustedes van a causar en los demás el deseo de consagrarse. ¿Verdad? Y sigan adelante, donde quiera que vayan, ¿verdad? Invitan cada persona a 6 personas para consagrarte. Tiene que, ¿verdad?, ganar, ¿verdad?, alma para Jesús. ¿Quién dice amén? Muy bien, entonces vamos a juntos, vamos a recitar ese Magnificat, ¿verdad? Juntos para agradecer a Dios, como la Virgen fue. Pueden apagar las velitas, apagan las velitas, por favor. Vamos a recitar juntos la Magnificat, ¿verdad? María cantó eso, ¿verdad? Cantó la Magnificat como símbolo de agradecimiento. Somos agradecidos con Dios, entonces para manifestar nuestro agradecimiento vamos a cantar, ¿verdad? Ese canto de Magnificat, o vamos a proclamar, ¿verdad? Entonces juntos proclamamos.
Que Dios Todopoderoso y Eterno bendiga a cada uno de ustedes, que esté con ustedes, que lo proteja para siempre, que esté bajo la protección de Dios. Y por la intercesión de la Virgen, que Dios los colme de sus bendiciones, que les da lo que se necesita para poder vivir como consagrados. Que Dios Todopoderoso bendiga, los cuide y los proteja. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es? Amén. Un aplauso por felicidades. Muy bien. Ya. Entonces, felicidades a los nuevos consagrados. Entonces, sigan adelante, ¿verdad? Ganando más almas para Jesús. ¿Quién dice amén? Entonces, ya se puede sentar, por favor. Y sepan que si la colecta que vamos a recoger va a ser para el ministerio de los consagrados. Si alguien tiene o quiere dar como una colecta, está bien. Todo eso se va a usar para el ministerio. ¿Verdad? Oremos, hermanos, hermanas, por el sacrificio, merece ser agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad de los dones de tu iglesia, que reconoce haber tenido su origen en la encarnación de tu Hijo, y concédele celebrar llena de gozo ese memorial de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias a nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien primero acogió la Virgen Santísima por la fe, cuando el ángel le anunció
que por obra del Espíritu Santo había de nacer entre los hombres para que los hombres se salvaran, y a quien luego llevó lleno de amor en sus purísimas entrañas. Así la verdad divina colmaba las promesas hechas a Israel y comenzaba a hacer realidad la expectación de todos los pueblos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Cielo en la tierra está llena de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: toman y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre de ese pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ok, para la comunión, entonces los que van a recibir la comunión, si tú vas a recibir la comunión, los que van a recibir la comunión, primeramente, bueno, no van a quitar las máscaras puestas, y luego ponen la mano así, mano izquierda sobre la mano derecha, así, así. Entonces voy a poner la comunión aquí, y luego con la mano derecha vas a agarrar la comunión y poner en la boca. Pero tú vas a quitar tu máscara para consumir la comunión cuando yo voy a la siguiente persona, ¿verdad? No lo vas a hacer en frente de mí, ¿verdad? Entonces, cuando yo la comunión lo reciba, cuando voy a mover a la siguiente persona, entonces tú puedes bajar tu máscara y voy a poner la comunión en la boca. Los que no van a recibir la comunión, quieren una bendición, solamente pongan la cruz, pueden cruzar las manos así y yo les voy a dar una bendición, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces ya, dale gas.
Amén. ¿Ah? ¿Ya? Por medio de esta comunión, fortalece, Señor, nuestra fe y esperanza en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, concebido en el seno de la Virgen María y por su gloriosa resurrección. Condúcenos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Señor, ya llegamos al final de esa santa celebración, ¿verdad? Entonces, ya ustedes fueron consagrados y son consagrados, ¿verdad? Y que Dios los acompañe donde quiera que vayan. Ustedes van a trabajar no en lo que ustedes quieren, pero van a trabajar en lo que donde Dios quiere que trabajen. Uno puede decir que yo quiero solamente hacer eso, no. Tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Vas a trabajar donde te pone Dios, no donde tú quieres. Ahorita que ya se consagraron, yo sé que
vendrán pruebas, ¿verdad? Pruebas. El enemigo va a tentar para ver qué tan fuerte, qué tan consagrada, qué tan confiada está con Dios o confiado con Dios. ¿Verdad? No vas a hacer que cuando llegue a tu casa vas a decir a la gente, ya que me consagré, ya no me digan nada porque yo no me quiero enojar. No, ¿verdad? Así no, ¿verdad? Entonces sigan adelante, ¿verdad? Y cuéntanos con la Virgen para su intercesión. Y eso sigan adelante, ¿verdad? Y quiero agradecer a la maestra Vanessa por haber preparado a ustedes, ¿verdad? Aún en medio de la pandemia, pero aquí estamos. Muchísimas gracias. Muy bien. Yeah. Y por agradecimiento, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho para nosotros, nosotros vamos a seguir adelante ganando almas para Jesús, ¿verdad? Muy bien. Y encauzar el deseo de consagrarse a los demás. Muy bien. ¿Hay más, maestra?